Compañeros de la región Guadalajara Oriente, soy el profesor Regel Jaciel Cumacedo, actual secretario de organización de esta combativa región sindical de Guadalajara Oriente, perteneciente a la sección 16 del CENTE. Bien, compañeras y compañeros, el día de hoy traemos un tema muy importante e interesante para todos nosotros, sobre todo por el revuelo que ha causado en semanas atrás, días atrás, al respecto del sistema pensionario del ISSSTE. Y bueno, vamos a darle un análisis el día de hoy, un análisis técnico de lo que prácticamente es todo esto que está sucediendo respecto a la UMA y lo que tenga que ver relativo al artículo 10º transitorio. Ya posteriormente haremos un video al respecto de las cuentas individuales, que será interesante conocerlo. Y bueno, vamos a dar una revisión a todo este tema. Espero que sea de su agrado y de interés el video informativo que hacemos el día de hoy. Todo con el debido respeto, esperando no tener o contar con errores de interpretación. Hacemos lo posible, darle el estudio adecuado a las disposiciones legales que existen y con ello, bueno, no estamos exceptuados de que cometamos algún error por allí, alguna falla, pero esto es con la intención de informarles a todos y cada uno de ustedes de lo que hay actualmente y cómo son las cosas, porque vaya, a veces las corrientes políticas que radican o viven dentro de nuestra organización sindical tienden a tergiversar la información con el objetivo de desinformar y provocar esa incomodidad o molestia hacia nuestra organización sindical, que para el caso, bueno, no lo veo provechoso hoy en día en estos tiempos que vivimos actualmente, que sabemos que debemos prevalecer y estar unidos en torno a nuestra organización sindical, en torno a nuestro secretario general, maestro Alfonso Cepeda Salas, y del maestro Elpidio Yáñez Rubio. Debemos fortalecer nuestra organización sindical para seguir siendo fuerte, seguir siendo ese sindicato unido y fuerte, grande de nuestro país, que históricamente ha sido, ¿verdad? Entonces, no nos dejemos guiar por fuentes de desinformación, por fake news, y con ese motivo es que hacemos este video informativo, pues, para que ustedes tengan de primera mano y con la ley en la pantalla, o sea, ustedes lo van a ver más adelante con la ley ahí en la pantalla, y con los fundamentos jurídicos necesarios para que ustedes puedan comprobar que es en efecto lo que se está platicando aquí en este video informativo. Probablemente nos pueda hacer falta algún artículo, tal vez nos salió de sobra alguno, pero no lo creo, ¿verdad? Ya que es un tema que hemos estado estudiando desde el 2018 de parte de su servidor, y es un tema muy interesante desde que nació, porque inclusive es muy complejo poderlo explicar a ciencia cierta, hasta para la iniciativa privada, se los comparto, porque también está esa otra parte, además de las corrientes políticas que viven al interior de nuestra organización sindical, que su objetivo ha sido desinformar y provocar ese enojo, esa molestia o incomodidad de parte del compañero hacia su organización sindical. En este caso, en específico, existen también corporativos particulares de abogados, y no porque sean malos, simplemente hay que entender que la abogacía también no deja de ser un negocio, no deja de ser una carrera que produce honorarios, y que pues obviamente ellos también están buscando cómo sacar adelante su trabajo. Y bueno, no nos vayamos también completamente a lo que dice algún corporativo privado, porque pues bueno, ellos específicamente o prácticamente están haciendo su trabajo. Respetuosamente lo digo porque pues es válido también, ¿no? Es parte de ese ámbito laboral, y bueno, cada quien ve por la manera en que pueda salir adelante en cuanto a su carrera y sacar adelante su trabajo. Y bueno, yo lo dejo ahí como un antecedente. No nos vayamos completamente con una historia o con la otra, con un cuento o con el otro, o con planteamientos jurídicos que probablemente por el hecho de no conocer de leyes nos puedan por ahí, como dicen coloquialmente, meter un gol, ¿no? Entonces, estar con la información que eso es lo que a mí a su servidor desde un inicio me he trazado como objetivo. Simplemente esto es lo que hay, esto es lo que existe, no hay más. O sea, ni siquiera se trata de... Una ocasión me comentó una compañera que lo que yo estaba vendiendo en cuanto a la información que estábamos dando. No venimos a vender nada, simplemente es decir, esto es lo que hay, entérate, compañera, compañero, conoce lo que hay actualmente, y para que desde tu perspectiva formes un criterio propio y no el que te vino a contar fulanito, sutanito, ¿verdad? Ese es el objetivo.
Te voy a dejar los argumentos jurídicos en este video para que tú mismo los puedas verificar, los puedas checar y puedas corroborar inclusive qué es lo que dice. Lo vamos a pasar inclusive aquí en la pantalla, ¿verdad? Entonces, este es el objetivo, apoyarte, sí, que estés informado. Nuevamente reitero, que se forme un criterio propio y no de todo lo que nos llega a través de redes sociales. Por ahí vi un video de un maestro, creo que es un maestro y lo digo con mucho respeto, no voy a decir el nombre, pero que comentaba que tenían que esperar a que las 6 salas de la Suprema Corte de Justicia dictaran sentencia y que tenían 15 días para interponer un amparo. Con debido respeto lo digo, identifico incluso hasta cierta manera de propiciar negocio. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación existen solamente 2 salas, ¿verdad? Y con una que dicte sentencia, con eso es suficiente, o se podrían poner de acuerdo las dos, pero con que dicte sentencia uno es suficiente, ¿verdad? Entonces el amparo incluso no procedería, ¿verdad? Y menos en esos términos. Vaya, lo que está haciendo nuestra organización sindical finalmente es buscar por a través de autoridades u organismos ya internacionales que se considere la sentencia que dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es eso, ¿verdad? Porque se entiende que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el órgano máximo prácticamente en el sistema jurídico y ya dictó una sentencia que dijo que avaló lo que más adelante vamos a ver. Vamos a revisar la ley del ISSSTE, la ley del ISSSTE abrogada. Vamos a revisar el reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo 10º transitorio de la ley del ISSSTE. El decreto por el que se declaran reformadas diversas disposiciones de la Constitución Política, donde nace la UMA, y la Constitución Política en específico. Esto es lo que vamos a revisar, es lo que vamos a estudiar y que les voy a pasar en pantalla una vez que lleguemos al tema de la UMA. Primero hay que entender una situación. Actualmente, ya para el 2021, existen dos supuestos o 2 casos en la ley del ISSSTE y en la actualidad en el sistema pensionario. Antes del 31 de diciembre del 2009, a través del reglamento para la elección del derecho de opción que tienen los trabajadores de conformidad con los artículos 5º y 7º transitorio de la ley del ISSSTE, que era donde te daban la oportunidad de elegir entre un sistema pensionario u otro, entre aquí a la izquierda el artículo del 10º transitorio, el sistema de reparto o el sistema de cuentas individuales. En aquel tiempo quien optara por el bono era simplemente tu antigüedad, equivalía a lo que estipulaba el bono en uno de los artículos de la ley del ISSSTE, ¿verdad? Entonces, quien optaba por el bono se iba por el sistema de cuentas individuales y quien optaba por el artículo 10º transitorio se iba con base al sistema de reparto. Quienes estuvieron activos del 2009 hacia atrás tuvieron oportunidad de elegir entre los 2 sistemas, o tuvimos oportunidad de elegir entre 2 sistemas, ya sea que yo firmaba por el artículo 10º transitorio o por el de cuentas individuales. Así fue. Hubo un caso, y puede haber casos todavía de compañeras y compañeros que no firmaron ni por uno ni por otro sistema. ¿Qué pasó con ellos? Según este reglamento que les comenté, que daba oportunidad para elegir, quien no eligió entre uno u otro pasó a formar parte del artículo 10º transitorio en automático. Ojo, quienes estaban activos al 1 de abril de 2007 así pasó. Y antes del 31 de diciembre de 2009 ya tenía que haber plasmada una firma donde yo decía, o yo trabajador decía, acepto pertenecer al artículo 10º transitorio o acepto pertenecer por las cuentas individuales. Quienes firmaron para pertenecer al régimen de cuentas individuales obviamente ya formamos parte de ese sistema. Y todas las nuevas contrataciones del 1 de abril del 2007 pasan a formar parte de manera automática a cuentas individuales. Con esto, ¿qué pretendo? Que el compañero o compañera que no sepa cuál es su situación jurídica, porque cuando entró ni siquiera ya se hablaba de la reforma a la ley del ISSSTE, no sé, sobre todo los que entraron con el sistema con el modelo del servicio profesional docente, pues ya estamos hablando casi de 6 años de distancia, ¿verdad? De cuando se aprobó la ley del ISSSTE. Entonces, quienes entraron después del 1 de abril de 2007 forman parte de las cuentas individuales. Su afore está en pensionista, excepto de que la hayan cambiado con una afore particular, ¿verdad? Eso hay que tener cuidado. Después vamos a hacer un video sobre cuentas individuales para que quede claro cómo funciona esto. Quienes antes del 1 de abril de 2007 estuvieron laborando, tuvimos oportunidad de elegir entre un régimen u otro.
quien firmó, lo decía yo, quien firmó por el artículo 10º transitorio forma parte del sistema de reparto, punto, ¿verdad? Y quien no firmó y que estaba ya activo antes de esta fecha, del 1 de abril de 2007, en automático lo pasaron al artículo 10º transitorio, ¿verdad? Entonces, así es como está, y son varios casos de compañeros que están distribuidos de esa forma, ¿verdad? Entonces, a partir del 31 de diciembre de 2009, todos los que estábamos en el sistema de reparto antiguo de la ley de lista abrogada y que elegimos cuentas individuales, se nos abrió la cuenta individual, se nos pasaron los recursos de nuestra antigüedad a las cuentas individuales y ya estamos cotizando para una cuenta individual. De aquí más adelante vamos a sacar que el por qué no afecta a la UMA a la cuenta individual. Relativamente no afecta, pero sí tiene incidencia en cuanto a la aportación. Nosotros aportamos lo de hasta 10 veces el salario, la UMA, y entonces, pero ¿qué es lo que ayuda? ¿O qué es lo que ayuda a romper el tope salarial de las 10 sumas? Que tenemos oportunidad de ejercer un ahorro solidario y un ahorro voluntario, ¿verdad? Y eso permite que tengamos una pensión más grande el día de mañana, pero las cuentas individuales es un fenómeno que me da incluso, la verdad lo voy a decir, me da risa ver algunos documentos que circulan en redes donde casi lo plantean como si fuera lo mejor que nos pudo haber pasado por la cuestión de la UMA que se está viviendo hoy en día. Y la verdad no es así. De hecho, para tener cuentas individuales sí se requiere tener educación financiera para saber manejarla bien y tener una pensión digna. Lo soy honesto, sí se requiere tener ni siquiera algo muy profundo, pero sí tener cuidado con nuestra cuenta individual porque es el futuro de nosotros cuando lleguemos a una edad donde más lo vamos a necesitar, ¿verdad? Pero bueno, me comprometo con ustedes a hacer un video más adelante sobre cuentas individuales. Artículo 10º transitorio. Ellos, ¿por qué le dicen sistema de reparto? Prácticamente los que estamos en activo, así lo vamos a decir, los que estamos en activo pagan las pensiones de quienes ya están jubilados. Entonces se pagan las pensiones de quienes ya están jubilados con todas las aportaciones de los que están en activo. Y así se van jubilando y seguimos pagando, se van jubilando y siguen pagando los activos. Así funciona el sistema de reparto, todos ahorramos para todos prácticamente. Llegó un momento en el ISSSTE, que ese fue el argumento en el 2007, que estuvo a punto de quebrar, y que este sistema de reparto llegó a ser, de hecho lo hay todavía, llegaron a ser más los jubilados que los activos, y llegó un momento dado que las aportaciones de los activos ya no eran suficientes para cubrir las pensiones de los jubilados de ese entonces. Me imagino que para estos años ya estuviéramos quebrados, definitivamente, porque los jubilados ya son muchos en nuestro país y era insostenible prácticamente, más unas circunstancias particulares que pasaban por ahí en ese entonces, por ejemplo que te jubilas con el 100% de lo que percibes en el último año, y si yo tenía una plaza durante, no sé, 20 años y agarraba la doble plaza al año 21, me jubilaba con doble plaza y fueron 20 años que no aporté. O hay quien incluso casi en el último año agarraba la doble plaza de manera, así lo hacían o así era su estrategia, y entraban en el último año y se iban con doble plaza. Y llega un momento que eso es insostenible, ¿no? Y eso fue lo que sucedió, ¿verdad? Sin embargo, que podamos decir que las cuentas individuales, reitero, fue lo mejor que nos pudo haber pasado, definitivamente no. En ocasiones salen manifiestos o manifestaciones de compañeros con justa causa que acusan a nuestra organización sindical que aceptó, que aprobó esto. No hay que dejar de lado nunca que quienes aprueban las leyes son diputados, senadores y el mismo presidente de la República, ¿verdad? Entonces eso no hay que dejarlo de lado nunca, hay que tomarlo en cuenta, y que sí hay dirigencia que puede negociar y que puede sentarse a conversar con ese sistema político, sí la hay, ¿verdad? Y en aquel entonces, la dirigencia de aquel entonces, porque también eso hay que diferenciar, que una cosa es el CENTE y otra cosa los dirigentes, ¿verdad? Porque el CENTE se creó para defender los derechos de los trabajadores de la educación y por la educación al servicio del pueblo, por eso de ahí sale el eslogan. Sí, nuestro lema. Pero bueno, son situaciones que debemos cuidar, más hoy en día que la cuestión de elección de dirigencias sindicales va a ser por medio del voto libre y secreto.
y generalizado, ya no representativo, y que es un fenómeno interesante, pero no nos vayamos con muchas fintas de lo que se vende en redes sociales, ¿verdad? Hay que tener cuidado, es mucha responsabilidad lo que requiere estar al frente de una organización sindical, y sí, sí, de repente se ocupa mucho compromiso hacia con nuestra organización, muy por encima debería de los intereses personales de los dirigentes que se encuentran al momento, ¿verdad? No digo nombres, no digo nada, simplemente eso es lo que existe actualmente. Y sí, en aquel entonces, 2007, estaba esa dirigencia, todos sabemos quién era la dirigente a nivel nacional, y bueno, se aprobó, se promovió inclusive la ley del ISSSTE, por indicaciones de esa dirigencia, y bueno, aquí estamos ahora en día, todavía, a ya varios años de distancia, batallando con este tema. Ahora, la actual dirigencia está solicitando al gobierno federal e incluso al propio instituto que se considere la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que en los próximos días, ya estamos en marzo, se van a interponer medios legales, recursos legales ante la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y ante la Organización Internacional del Trabajo, para que se considere desde allá esta situación sobre las sumas, que sí es algo compleja, les vuelvo a reiterar, no es nada fácil de explicarla. Y bueno, esperemos que tengamos alguna respuesta favorable, porque incluso nuestra organización sindical, a través de esta dirigencia actual, ha solicitado al presidente de la República en meses atrás, meses pasados, incluso yo lo publiqué en redes, cuando ha solicitado la reforma a la ley del ISSSTE. Una reforma que llegue a sustituir esto, porque inclusive las cuentas individuales, lo vuelvo a decir, no es lo mejor que nos ha pasado, definitivamente no. Y se requiere mayor seriedad hacia con las pensiones de los trabajadores que cotizan al Estado, o por parte del Estado, que incluso somos maestros, policías, doctores. Vaya, es un sector público muy amplio el que cotiza en el ISSSTE, no solamente está conformado por docentes, ¿verdad? Entonces, eso se ha estado pidiendo, esperemos que todo esto llegue a un buen término, a un buen punto, a un buen acuerdo, y que sea un logro de nuestra organización sindical el que se logre esta situación de una reforma a la ley del ISSSTE que sea en beneficio de los trabajadores que cotizan al ISSSTE, ¿verdad? Bien, de la ley del ISSSTE reformada 2007, anteriormente, lo voy a hacer un paréntesis aquí, antes de esa reforma del 2007, se jubilaban todos aquellos compañeras y compañeros que tenían 30 años de servicio, hombres, 28 años de edad, de servicio, mujeres. Y con eso se jubilaban, a tal caso que había compañeros que llegaban a jubilarse a los 45 años, y bueno, de manera prácticamente jóvenes todavía, ya estaban jubilados. Y llegó un momento, lo vuelvo a repetir, y dice uno, por lógica, pues sí, está difícil que un instituto como este pueda sostener o mantener un sistema pensionario de esa manera, más con los supuestos que les comenté de que agarraban dobles plazas al final de la carrera laboral, o que incrementaban horas al final de la carrera laboral, y estaba muy complicado para el instituto, sin justificar nada. Simplemente esa fue el argumento de aquel entonces del gobierno federal del 2007, creo estaba el presidente Felipe Calderón Hinojosa, y se llevó a cabo esta reforma, y bueno, llegaron las cuentas individuales, y aquí estamos parados nuevamente. Actualmente, después de esa reforma, los trabajadores que hayan cotizado, hombres 30 años o más y las mujeres 28 años o más, deberán cumplir con un requisito más, que es el de edad. No solamente el tiempo de servicio, el tiempo de cotización. Tomando en cuenta lo siguiente, para efectos del requisito de tiempo de cotización, se entiende que toda fracción de 6 meses, de más de 6 meses de servicio, se considera como un año completo. Es decir, yo tengo, hoy es 2021, tengo 56 años y tengo 29 años de servicio, 6 meses y un día. Se considera como año completo, por lo tanto ya tengo 30 años de servicio y podré jubilarme. Mismo caso para las trabajadoras. En este año, quien esté en el 10º transitorio tiene 54 años de edad y tiene 27 años de servicio, 6 meses, un día, puede jubilarse, ¿verdad? A eso se refiere esto de toda la fracción de más de 6 meses, se considerará como un año completo. Y bueno, de la reforma de la ley del ISSSTE 2007 ya se pide, entonces, 30 años trabajadores, 28 años trabajadoras de estar cotizando al ISSSTE, o sea, de ser trabajador activo y cotizando al ISSSTE, o que pertenezca al ISSSTE.
Y se agrega una tabla de gradualidad, que es la que ven ustedes aquí en pantalla, que año con año incrementaba esa edad que ya se pone de requisito. Para el 2010 y 2011 se consideran 51 y 49, 51 hombres, 49 mujeres. Y ahí nos vamos para abajo, 52, 50, 53, 51, 54, 52, 55, 53, hasta llegar al 2020-2021. Al día de hoy se piden 56 años hombres, 54 años mujeres, con 29 años de servicio, 6 meses y un día o más, con 27 años de servicio, 6 meses, un día o más para la trabajadora. Para el próximo año van a ser 57 y 55, para 2024, 2025 va a ser 58 y 56, 2026, 2027 59 años de edad y 57 de edad. Y 2028 en adelante los hombres con 60 años de edad y mujeres con 58 años de edad más el requisito de cotización podrán tener derecho a jubilarse. Entonces incrementó ¿qué fue el cambio que hubo aquí? A diferencia de lo que se venía conociendo anteriormente al año 2007, que se agrega el requisito de edad, ¿verdad? Entonces una vez que se agrega el requisito de edad ya le ponen, también está junto con el requisito de años de cotización al instituto, ¿verdad? O sea, de aportaciones. Los trabajadores y trabajadoras que hayan reunido los requisitos anteriores tienen derecho a una pensión por jubilación equivalente, ojo, al 100% del promedio del sueldo básico de su último año de servicio, y su percepción comienza a partir del día siguiente de aquel en que el trabajador hubiese disfrutado del último sueldo antes de causar baja. Y esto no puede exceder 10 veces el salario mínimo. Desde el 2016 es hasta el día de hoy 10 unidades de medida y actualización. O sea, se quita el salario mínimo y se pone la UMA, hasta 10 veces la UMA. Eso se le llama tope salarial. Estoy perjudicado yo, lo voy a poner en un ejemplo específico. Yo, maestro frente a grupo con 0,7. ¿Me perjudica la UMA? Yo puedo decir ampliamente que no, porque yo no alcanzo el tope salarial, ¿verdad? Yo a lo mucho cotizo 3 o 4 veces la UMA, ¿verdad? Entonces no me perjudica en efecto esta disposición, ¿verdad? Igual así muchos compañeros que no alcanzan lo de las 10 veces la UMA. A quienes probablemente, y digo probablemente porque sí lo sostengo, probablemente les afecta es a quienes sobrepasan el tope salarial. Supervisores y jefes de sector de primarias y preescolar, supervisores de secundarias generales técnicas, directivos de secundarias generales y técnicas, ¿verdad? Y entre otros supuestos. Los digo a ellos porque son son los niveles educativos que tenemos en esta región sindical, ¿verdad? Pero hay más, ¿verdad? Más compañeros en otros niveles como telesecundarias, niveles especiales y demás, ¿verdad? Entonces no afecta en sí a una generalidad, sí afecta a un sector laboral. Vuelvo a repetir, a quienes sobrepasan 10 veces el salario mínimo, a ellos, y más que afectación, en lo particular lo digo, con mucho respeto, si es que llego a contradecir alguna disposición, inclusive de nuestra organización sindical, lo digo de manera personal, incluso hasta los que sobrepasan el tope salarial, me atrevo a decir que no les afecta de cierta manera, o viéndolo de esta forma, no es una afectación, sí una limitación. O sea, me topas a 10 veces la UMA. ¿Por qué no puedo ahorrar más? ¿Por qué no puedo tener una pensión más digna y decorosa al final de mi carrera laboral? ¿Por qué me lo pones allí en 10 veces la UMA? ¿Verdad? Sin embargo, desde mi punto de vista, siempre ha habido esta limitante, ¿verdad? Porque antes eran 10 veces el salario mínimo. Pero bueno, vamos continuando con análisis del artículo 10º transitorio. Una vez jubilado, ¿la pensión por jubilación incrementa? Sí. Las pensiones incrementan año con año conforme a la inflación, o mejor conocido como el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con efecto a partir del 1 de enero de cada año. Y ojo, en caso de que el incremento de la inflación sea inferior a los incrementos anuales que consigue nuestra organización sindical, o sea, que la inflación haya resultado menor al cierre del año y el incremento salarial que logró nuestra organización sindical año con año es mayor, va a incrementar con base al incremento salarial. Si es al revés, si la inflación está por encima del incremento salarial, entonces se toma en cuenta la inflación, ¿de acuerdo? Ojo, y aquí me brinqué un poquito.
El pensionado o jubilado tiene derecho al 100% equivalente al promedio del sueldo básico percibido el último año. Y aquí lo digo por un compañero que aprecio mucho, que le pasó que en su DER se le habían asesorado mal y le dijeron que él tenía 42 horas y tenía la mitad en licencia, ¿verdad? En licencia sin goce de sueldo. Y le dijeron que se podía jubilar sin problema, y obvio, sí se podía jubilar sin ningún problema. Lo que no le dijeron es que al jubilarse así, le iban a tasar el 100% de lo que venía percibiendo el último año, o sea, la mitad de sus 42 horas, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Si estamos de licencia en alguna de nuestras dos plazas o en algunas horas y pretendemos jubilarnos, hay que activarla un año para podernos irnos con el 100% de las dos plazas o de las 42 horas, ¿verdad? Y evitemos pasar una situación tan difícil como lo pasó nuestro compañero que les comento, ¿verdad? Entonces, no podemos tampoco decir es que en la DERCE me dijeron o es que en la Secretaría de Educación me dijeron, o en el CENTE incluso me dijeron. Hay que conocer, y eso es lo importante, por eso hago estos videos, conocer la ley, porque el desconocimiento de ella no nos exime de su cumplimiento, dice un precepto legal, una frase en los ámbitos del derecho, ¿verdad? Entonces, no puedo dejar en manos de otros o en manos de terceros el conocimiento o el desconocimiento que yo pueda tener. Hay que investigar. Yo con todo gusto, su servidor les crea videos informativos con esa finalidad de poder ayudar a nuestros compañeros docentes a comprender las leyes, juntos obviamente, porque pues pareciera que las hacen para que nadie las entienda, ¿no? Entonces, así es como funciona. Entonces, quien se pensiona por jubilación tiene derecho al 100% del último año, de su percepción del último año, con efectos al primer día después de que se jubiló. Me van a decir, no es cierto, duran 3 meses en pagarme. Eso es verdad, se hace la prejubilatoria, luego de la prejubilatoria duran como 3 meses sin pago de pensión y hasta el tercer o cuarto mes empiezan a pagarles. Eso sí, retroactivo, les pagan el primer mes, el segundo y el tercero que no hubo pago de pensión. Una vez que el ISSSTE ya capturó todo esto, ya les llega el pago completo, íntegro de todos los meses que no habían tenido su pensión, y ya de ahí se regulariza, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en cuenta también quienes se vayan a jubilar en este año 2021. La pensión de jubilación es compatible con otras pensiones, puede pasar, ¿no? Que esté jubilado o jubilada, y fallezca su esposo, que estaba también jubilado, o incluso estoy trabajando y mi esposo o mi esposa está jubilada y fallece. ¿Qué puede pasar? ¿Es compatible? Sí lo es, siempre y cuando la suma de las mismas, o sea, de las dos pensiones, voy a poner el ejemplo de una compañera viuda que tiene una pensión ya por jubilación y su esposo estaba también ya jubilado. Fallece el trabajador, el pensionado, y queda la viuda, ¿verdad? ¿Tiene derecho a la pensión de la jubilación de su esposo? Sí, siempre y cuando no sobrepase el valor de la UMA, 10 veces el valor de la UMA. O sea, que no sobrepase el tope salarial. Es compatible y ya no sería esa pensión de su esposo, pasaría a ser una pensión por jubilación a una pensión por viudez. ¿Sí? Y esa es la pensión a la que usted tendría derecho como viuda. Si yo tengo una pensión por riesgo del trabajo y me jubilo, ¿es compatible? Sí, también es compatible. Si yo estoy disfrutando de una pensión por riesgos del trabajo, sí es compatible con la pensión por jubilación, por lo tanto me puedo jubilar, ¿sí? O puedo tener ambas, pero reitero, sin sobrepasar el tope salarial, que es 10 veces el valor de la UMA. Pero ese es un dato importante e interesante. Si ya estoy jubilado, ¿puedo volver a laborar? Quien se jubiló con la ley del ISSSTE que se abrogó en 2007 desea reingresar al servicio para desempeñar un cargo, empleo o comisión remunerados en cualquier dependencia o entidad que implique cotizar al ISSSTE, debe dar aviso inmediato al instituto para que le suspenda la pensión. Sí, porque se supone que ya está pensionado y ya está volviendo a cotizar al ISSSTE, ¿verdad? Entonces se suspende la pensión y se empieza a aportar nuevamente al ISSSTE con su interinato o su vacante temporal que esté cubriendo, o incluso su definitiva. Sí puede hacerlo, pero va a perder la pensión de momento. No la va a perder, le va a poner pausa a su pensión, ¿verdad? Eso es lo que pasa, ¿verdad? O podrá cubrir contratos temporales que no tengan aportaciones al ISSSTE. Por ejemplo, una vacante de licencia por gravidez, una vacante generada por una beca comisión. O sea, que no generen ni prestaciones ni prestaciones adicionales al 07.
¿verdad? Entonces, solamente de esa forma sí puede cubrir y no pueda y que no exceda de 3 meses, ¿verdad? Entonces, es eso. Vamos a pasar al tema interesante, complicado, sí, lo tengo que incluso reconocer, es un tema nada sencillo, es un tema que requiere mucha atención y mucho estudio profundo, además hasta de una cierta lógica también. Vamos a ver, salario mínimo como unidad de cuenta. Antes del 2016, el salario mínimo era aquel tabulador, podríamos decir, que tasaba el ingreso de las personas o trabajadores que menos ingresos tenían en el país y que hasta la fecha nadie puede ganar menos que el salario mínimo, que lo que marca el salario mínimo. Es eso. Pero adicionalmente, el salario mínimo tenía tenía la facultad, la atribución o la... Vaya, se utilizaba como una unidad de cuenta. ¿Qué es esto? Se tasaban impuestos, se tasaban multas, se tasaban intereses, se tasaban las aportaciones a la seguridad social, entre muchas otras cosas. Por ejemplo, si el salario mínimo este año crecía 3 pesos, obviamente era para el sector laboral que había comentado anteriormente, con mucho respeto lo digo, y se tasaban también los créditos, por ejemplo, de Foviste. Vamos a hablar con ejemplos de nosotros. Los créditos de Foviste, ya sean de vivienda, los créditos personales, los verdes y los rojos. Entonces, cuando incrementaba el salario mínimo, incrementaba eso. De tal manera que se evitaba una inflación. Por eso el salario mínimo hasta el 2016 crecía de a 3, 5 pesos máximo, lo que yo vi que creciera, a lo mucho, si mal recuerdo. Llegó a crecer unos 50, unos 70, muy poco. Y si lo analizamos al día de hoy, el salario mínimo así en específico, como salario, como una función de salario, si 141 pesos con 70 centavos, no, para mí en lo particular, no es algo que nos... y más en una pandemia como esta, no es una situación que permita inclusive la adquisición de la canasta básica, menos 89 pesos con 62 centavos. ¿Qué pasaba si no hacían esta modificación y el salario mínimo haya crecido de 73 pesos, que estaba ya por el 2016, 73 pesos y algunos centavos, a 141 hoy en día? ¿Qué hubiera sucedido? Para empezar, nuestro crédito de vivienda hubiera sido impagable. Los intereses se hayan duplicado. De por sí podríamos decir que son altos. Y hoy en día hay muchos compañeros y compañeras que dicen que no conviene un crédito de lista y demás. Yo sigo sosteniendo que sí, incluso que es más conveniente que un crédito bancario. Pero bueno, si hubiéramos tenido al 2016 y al 2021 un crédito personal, se hubiera incrementado el interés al doble. Así las multas, y así los impuestos, y así inclusive nuestras aportaciones al ISSSTE. Creo que actualmente, si mal recuerdo, aportamos, bueno, yo como 07 aporto cerca de 480 pesos quincenales al ISSSTE, para el servicio médico, para el servicio de atención médica curativa, para el seguro de pensión por cesantía en edad avanzada y vejez, y no recuerdo cuál otro por allí, pero es para las 21 prestaciones y servicios que tiene el ISSSTE, ¿verdad? Sí, y para mi cuenta individual, ¿verdad? Entonces, en el caso de los compañeros que están en el 10º transitorio es prácticamente lo mismo, nada más que en lugar de cuenta individual es para su seguro de pensión por jubilación y retiro, cesantía de edad avanzada y vejez, ¿verdad? Entonces, así se hacen las aportaciones y también se tasaban en salarios mínimos. Hoy en día estuviéramos aportando el doble, ¿verdad? Si no lo hubieran hecho así y el salario mínimo hubiera crecido así, como lo hizo. Desde el 5 de diciembre del 2014, el Ejecutivo Federal presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar los artículos 26 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo y su uso como unidad de cuenta del sistema jurídico mexicano. ¿Qué es esto? Era el salario mínimo en aquel entonces, era eso, salario, y además era una unidad de medida que medía o que evitaba inflación en algunos costos de intereses, créditos, aportaciones y demás, y que incrementaba el salario, pero también tenía que ver con esto,
¿sí? Con los créditos y con multas y demás cosas, aportaciones. Entonces, si el salario mínimo se iba hacia arriba, como ya lo hizo a 141, esto, los intereses y demás, también se hubieran ido junto con él. Y a eso le podríamos llamar que es un efecto inflacionario, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se propuso en el 2014? Que se desindexe el salario mínimo de esto, que deje de ser la unidad de medida que tase intereses, multas, aportaciones, etcétera, etcétera, y solamente pase a ser un salario, ¿sí? Y que sea el salario que sea la cantidad de la persona que menos puede percibir en este país, ¿sí? Entonces, eso fue lo que sucedió y esa fue la propuesta de ese entonces. De lo anterior, el 27 de enero del 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Estamos hablando que en ese decreto se crea la unidad de medida y actualización. En el 2016 el salario mínimo tenía un valor de 73 pesos con algunos centavos. La unidad de medida nació en la misma proporción, 73 pesos con esos mismos centavos, ¿verdad? Con el objetivo, ¿con qué fin? De que no se perjudique en efecto a ningún pensionado, a ningún jubilado o a ningún próximo a jubilarse. Porque si lo hayan hecho el salario mínimo a 73 y la UMA hubiera quedado en 60, sí hay una afectación, definitivamente. Y haya o no tope salarial, haya afectado inclusive a mí, porque yo estoy aportando lo de hasta 10 veces la UMA, ¿verdad? Y me estarían, dijo un compañero y amigo, que nos estarían robando, sí, en efecto. Pero no, se creó en el mismo valor del salario mínimo, ¿verdad? Entonces la UMA pasa a ser esa unidad de medida que habíamos comentado, que tasa ya intereses, impuestos, aportaciones y demás, y el salario mínimo ya solamente es eso hoy en día, un salario mínimo. Y ya a partir de ese momento podremos olvidarnos de esto, del salario mínimo, y nos quedamos con la UMA, ¿verdad? Entonces, el decreto fue reformado, fue adicionado a la Constitución, inclusive se modificó el artículo 123, apartado A, fracción sexta, ahí se modifica e incluso ahorita lo vamos a revisar. Fue una aprobación del total de los diputados presentes, 417, si mal recuerdo, de los 500. No hubo asistencia de parte del restante. Entonces fue una aprobación prácticamente mayoritaria en la generalidad y en lo particular. Para el 17 de febrero pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lanza un comunicado de prensa porque no ha publicado la sentencia todavía. Pero la sentencia va a salir con este número, 042-2021. Subrayé el comunicado para tener referencias y no tardarnos tanto. Vamos a decirlo así para leerlo más rápido. La Suprema Corte de la Justicia de la Nación determinó que el tope máximo de la pensión jubilatoria otorgada por el ISSSTE debe cuantificarse con base a la UMA. La reforma constitucional elimina el salario mínimo como parámetro para calcular el monto de pago de aportaciones de seguridad social. Omitió obligaciones, multas y créditos para meternos en lo que nos interesa a nosotros directamente. La sala concluyó que acorde con la Constitución, la ley del ISSSTE abrogada, el artículo 10º transitorio, que es la ley del ISSSTE actual, el tope máximo de la pensión jubilatoria debe calcularse con base a la UMA. Delicado que se esté divulgando que incluso el artículo 17 de la ley del ISSSTE tiene injerencia con este tema, cuando no es así, ¿verdad? El artículo 17 habla de aportaciones, pero estamos hablando de aportaciones en el sistema de cuentas individuales, y con eso evitamos confundir a todos los compañeros, ¿verdad? Por eso la importancia de poner los argumentos legales en pantalla. Saco un extracto del comunicado, que es el párrafo 2. La reforma constitucional elimina el salario mínimo como parámetro para calcular el pago de diversas obligaciones, multas, créditos y aportaciones de seguridad social. ¿Qué es esto? La reforma constitucional, rescato, elimina el salario mínimo como parámetro para calcular el monto de pago de aportaciones a seguridad social, o sea, al ISSSTE, lo que aportamos nosotros. Ustedes los pueden ver en su talón de cheque en 1L, 2L, 3L y 4L. Todas son aportaciones al ISSSTE,
¿verdad? Y ahí va incluida incluso la pensión por jubilación, porque estamos hablando de pensión por jubilación en el sistema de reparto del artículo 10º transitorio. Después haremos un video para cuentas individuales. La reforma impacta al artículo 123 en su apartado A, fracción sexta de nuestra Constitución, quedando de la siguiente manera, porque esto último no estaba antes del 2016. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. ¿Cuál es su naturaleza? Ser salario. Lo dice anteriormente. Los salarios mínimos que deben disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen, los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. Tal es el caso de nosotros en el magisterio. Nosotros tenemos tabuladores de sueldo con base a los puestos que hay dentro de la Secretaría de Educación Pública, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, que nosotros son profesionales. Y para los trabajadores serán generales, ya en general aplica para el trabajador del sector privado o particular, pero ya a nivel nacional, que no puede percibir menos de lo que el salario mínimo estipula, que en este caso son 141 pesos con 70 centavos, ¿verdad? Entonces, se adhiere, el salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base o medida de referencia para fines ajenos a su naturaleza. ¿Por qué? Porque el ejemplo anterior que les explicaba cuando traía las lapiceras en la mano, nos queda claro que cuando el salario mínimo era una unidad, base o medida o referencia para las aportaciones al ISSSTE, por ejemplo, que también ya sabemos que para obligaciones, multas y créditos y demás cosas, pasaba a ser un anclaje al salario mínimo, o para un sector de la población laboral de nuestro país, anclaba al salario mínimo y no le permitía crecer, porque al crecerlo iba a producir efectos inflacionarios. O sea, podríamos decirlo de otra manera. Nuestra constitución política y el gobierno que se rige por la constitución política, que quedaría bien con la clase laboral al incrementar al salario mínimo, pero quedaría mal con todo lo demás, porque todo lo demás iba a subir de precio, todo, las multas, los créditos, los intereses de los créditos, todo iba a subir, ¿verdad? Entonces iba a ser sería un caos, la verdad, si no lo hubieran hecho. O sea, la lógica me lo permite decirlo. Entonces, el salario mínimo estaba anclado por haber sido utilizado como una unidad de medida, ¿verdad? Entonces, con la desindexación del salario lo permiten que esto sea salario nada más y permite al gobierno de nuestro país hacer incrementos considerables al salario mínimo, vaya, de 73 pesos a 140. ¿Cuánto creció el salario mínimo antes del 2016 hacia atrás? De 73 a 50 pesos, ¿cuánto tiempo duró para que pudiera crecer eso? De 23 pesos. Y hoy en día lo tenemos casi al doble, ¿verdad? Entonces, el salario mínimo, vuelvo a reiterar, pasa a ser solo eso, salario, y se crea la UMA para quedarse con las cuestiones que pueden producir inflación. Y vamos a revisarlo. Aquí reitero, de esta manera el salario mínimo pasa a tener la función que por su naturaleza jurídica fue creado, salario. Eso permitió que el salario mínimo fuera creciendo a como ya creció hoy en día. Ojalá pueda crecer más en beneficio de otros sectores laborales. Ojalá. Me da gusto que vaya creciendo de esa manera porque está difícil, pues, la economía a nivel mundial y más con esta contingencia sanitaria. Y en el artículo 3º transitorio del decreto por el que se declara reformada adicional a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario, aquí tengo el extracto, o aquí tengo el artículo, dice, a la fecha de entrada en vigor, o sea, en 2016, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base o medida o referencia, ojo, todo lo que diga salario mínimo y que se refiera como una unidad de cuenta, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en leyes federales, como lo es la ley del ISSSTE, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier otra disposición jurídica donde el salario mínimo se haya usado como una unidad de cuenta, se entenderá referida como unidad de medida y actualización, se entenderá como UMA.
Vamos a ver un ejemplo aquí adelante. No se olviden de lo que acabo de decir. Vuelvo a poner un extracto del comunicado de la Suprema Corte. La Suprema Corte dice que el tope máximo de la pensión jubilatoria otorgada por el ISSSTE debe cuantificarse con base en la UMA. En el reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo 10º transitorio del decreto por el que se expide la ley del ISSSTE, es un reglamento que existe, dice, ojo con lo que yo acabo de decir en esta lámina, y lo que menciona el artículo. El monto mínimo y máximo de las pensiones serán fijados por la Secretaría, pero el máximo no podrá exceder del 100% del promedio del sueldo básico disfrutado en el año inmediato anterior a la fecha de baja del trabajador. O sea, sigue recibiendo su 100% de cuando venía trabajando. Siempre y cuando el monto máximo de pensión no exceda 10 veces el salario mínimo. Con este artículo de este decreto que menciona aquí, pasa esto. De decir el artículo 7 del reglamento de pensiones para los trabajadores del 10º transitorio, de decir el monto máximo de pensión no podrá exceder 10 veces el salario mínimo, en automático, por causa de este decreto y este artículo en específico, pasa a decir así: el monto máximo de pensión no podrá exceder 10 veces la UMA. Oiga, maestro Rigel, no estoy de acuerdo con lo que dice. Aquí está. Artículo 3º transitorio del decreto. Dice: toda aquella mención al salario mínimo como unidad de cuenta que se encuentre en los supuestos previstos en las leyes federales, como es la ley del ISSSTE, se entenderá referida como unidad de medida y actualización. Ahí está el argumento legal. Artículo 15 del párrafo 6º de la ley del ISSSTE abrogada. Dice, o decía, porque esto prácticamente estoy seguro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo está utilizando como un referente nada más, ¿verdad? Porque así se sigue haciendo. Las cotizaciones establecidas en los artículos 16 y 21 de esa ley abrogada se efectuarán sobre el sueldo básico, así sigue pasando. Está por una cantidad que no rebase 10 veces el salario mínimo general, que dictamine la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, será el propio sueldo básico hasta por la suma cotizable y se tomará en cuenta para determinar el monto de los seguros, pensiones, subsidios y préstamos que otorga esta ley. La Suprema Corte de Justicia, ¿qué va a argumentar en su sentencia? Que todo esto donde decía salario mínimo pasará a decir 10 veces la UMA. Por ejemplo, este extracto: las cotizaciones se efectuarán sobre el sueldo básico hasta por una cantidad que no rebase 10 veces el salario mínimo general. Se tomará en cuenta que para determinar el monto de seguros, pensiones, subsidios y préstamos que otorga esta ley. ¿Cómo pasa a decir? Las cotizaciones se efectuarán sobre el sueldo básico hasta por una cantidad que no rebase 10 veces la UMA. Y todo lo que termina el artículo. ¿Qué quiero hacerles entender, compañeras y compañeros? Que con este artículo modificaron todas las leyes a nivel nacional. Obviamente iba a ser muy complicado dar reforma a todas las leyes nada más para cambiar salario mínimo a UMA. Y a través de este artículo 3º lo hicieron de manera automática la modificación, ¿verdad? Aunque en la ley del ISSSTE, si la descarga usted el día de hoy, va a decir esto, o el reglamento, salario mínimo. Pero con este decreto pasa a ser unidad de medida y actualización. Vámonos a lo que dice la ley abrogada. Las aportaciones se siguen haciendo igual, o las cotizaciones, como dice aquí. Desde el 2016 yo cotizo lo de hasta 10 veces la UMA. Digo yo como trabajador. Cotizamos, no sé, algunos 2 UMAs, 3 UMAs, 4 UMAs, 5 UMAs, 6 UMAs, 7, 8, 9, 10. No todos cotizamos 10 UMAs. Estamos hablando de gente que ya percibe algo considerable y más lejano a nuestro salario, como un 0,7 en plaza inicial. Entonces, esas personas son las que llegan al tope salarial, ¿sí? Entonces, yo como trabajador que cotizo lo de 3 UMAs, si me pregunta usted a mí, ¿se siente perjudicado o afectado? Definitivamente no. ¿Por qué?
Si yo actualmente cotizo 89.62, que están en mis deducciones, en las aportaciones de mi talón de cheque, y eso me va a dar para que yo tenga una pensión igual a lo que yo vengo ganando, no me afecta. No me afecta en lo más mínimo. El que también percibe 5 UMAS, 6, 7, 8, 9 y 10 UMAS, tampoco le afecta. Porque él va a recibir el 100% de lo que venía ganando, hasta ahí. ¿A quién sí le afecta? Aquella persona que sobrepase las 10 veces la UMA. Y vuelvo a reiterar y vuelvo a sostener, más que afectación es la limitación. ¿Por qué me limitas a ahorrar nada más hasta 10 veces la UMA? ¿Por qué? Vamos a decir cantidades, digamos que el tope salarial hoy en día es de 28,000 pesos, así lo voy a cerrar, y yo percibo 32,000, sobrepaso las 10 veces la UMA. Cuando yo me jubile me van a obligar a una pensión, o me van a dar una pensión correspondiente a 10 veces la UMA, 28,000, es el tope salarial, nadie puede ganar más. ¿Pero por qué? Tiene lógica. La ley dice que nadie puede aportar más de 10 veces el salario mínimo. Estamos hablando de que tenemos una alcancía y que no le puedes poner más de 10 pesos. Y así tú ganes 1,000, tú le estás metiendo a tu alcancía 10 pesos. Y vuelvo al ejemplo, y voy a poner este ejemplo que también lo puse en el Facebook. Si yo diario aporto 10 pesos durante 5 días, cuando abra mi alcancía me voy a encontrar con 50 pesos. ¿Habría alguna razón por la que me tenga que encontrar 150, 200, 300? No. ¿Por qué no? ¿Por qué en el caso del ISSSTE no? Porque yo estoy aportando lo de hasta 10 veces el salario, la UMA. Punto. Yo no le puedo meter a mi alcancía, que se llama ISSSTE en este caso, más de 10 veces la UMA. Por lo tanto, me van a devolver lo correspondiente al 10 veces la UMA, en el caso de que yo sobrepase. Y llego a esa conclusión. Realmente, la ley es clara, y aquí está en pantalla, ustedes lo ven, 10 veces 10 veces la UMA. 10 veces la UMA, 10 veces la UMA. Sí. Y es lo que me van a pagar, 10 veces la UMA. Si usted me dice, ¿está de acuerdo? O usted me pregunta, entonces apoya la sentencia de la Suprema Corte, le voy a decir que no. Porque yo soy uno de los que piensan también. ¿Por qué me limitas a mis aportaciones si yo quiero ganar más? O sea, yo quiero, al momento de jubilarme, cuando más voy a necesitar una pensión que me dé la oportunidad de tener una vida digna y decorosa. Si mis esfuerzos por haber pasado hoy en día promoción horizontal y llegué a la C8 o llegué a ser director o supervisor, dependiendo del nivel educativo, y sobrepaso 10 veces la UMA, y lo sobrepaso, ¿por qué me limitas a 10 veces la UMA? Si es mi deseo aportar un extra para poder ganar una pensión mejor o tener una pensión mejor, ¿por qué me lo limitas? Ahí es donde yo veo la afectación principal. Muchos compañeras y compañeros, con el debido respeto lo digo, se han metido a la cuestión del dinero, que hoy en día son 170 170 pesos, 141 pesos con 70 centavos el salario mínimo, y la UMA 89.62. Y pues obviamente con el salario mínimo sería más. Sí, pero la ley lo estipula, no es en salarios mínimos, es en UMAS. Porque al estipularte en el salario mínimo te hubieran crecido las aportaciones, los intereses y demás. Entonces te tasan en UMA, 10 veces la UMA. No es que yo desde el 2016 a la fecha yo he estado aportando lo que vale el salario mínimo hoy en día, ¿eh? A mí no me han estado deduciendo por concepto de aportaciones lo de 10 veces el salario mínimo, hablando del caso de quien lo sobrepasa. Yo he aportado hasta 10 veces la UMA, eso es lo que me han estado deduciendo. Y vuelvo al ejemplo de la alcancía. Si tengo una alcancía y le aporto 10 pesos durante 5 días, voy a tener 50 y no tengo por qué tener 150 o 200. Es lo que está pasando prácticamente. ¿Qué está peleando nuestra organización sindical? En otras palabras, yo así lo veo, en lo particular me atrevo a señalarlo así, que se rompa el tope salarial. Que se quite el tope salarial. Que hay compañeros que metieron demanda en el año 2019, 2018, si mal recuerdo. Incluso hice un video sobre la UMA y lo explicaba.
En ese entonces, pues estábamos estudiando el tema y ya más o menos con el paso del tiempo hemos podido pulir este tema. Quienes demandaron en ese entonces a través de nuestra organización sindical, obviamente no están solos. Se está recurriendo a una instancia más arriba todavía, o una instancia ya internacional, no más arriba, una instancia internacional, para que se pueda echar para atrás esa sentencia. Dicen algunos compañeros que salgamos a las calles a manifestar. No son tiempos, es irresponsabilidad eso, y con respeto lo digo. Estamos viviendo una contingencia sanitaria muy delicada, y no es por no querer hacerlo, simplemente esto es un tema meramente legal, y se está trabajando por parte de nuestra organización sindical en la cuestión legal para poder proteger a los compañeros que metieron esa demanda, y por ende a todos los que se encuentran en ese supuesto posteriormente. Qué mejor noticia que se anuncie en los próximos meses, años, no sé, una reforma a la ley del ISSSTE. Vaya, hasta yo estaría feliz porque estoy muy preocupado por la cuenta individual, la verdad. Por mi cuenta individual. No sé los demás si le hayan sabido, si le han estado aportando sus 500, 600 pesos como ahorro voluntario, más el ahorro solidario y demás. ¿Verdad? Es eso, compañeros. O sea, ¿no nos están robando? No. Nos están limitando a 10 veces la UMA. No nos están robando porque no estamos aportando 141 pesos con 70 centavos a la quincena. No estamos aportando eso. Desde el 2016 aportamos lo de la UMA. Empezó con 73. Digamos que para el próximo año fueron 79, 80, 85, 86, hasta llegar a 89. A 89.62. Entonces, robo no es. Afectación como tal, desde mi punto de vista no lo veo como una afectación. O sea, Rigel Jaciel no lo veo como una afectación. Lo sigo sosteniendo, lo veo como una limitación de poder tener una pensión más digna y decorosa. ¿Verdad? Es eso, compañeros, lo que yo observo. De todas maneras, si usted me pregunta, profe, ¿yo soy afectado? La respuesta la tiene usted. Si usted se siente afectado, ¿qué le puedo decir? No le puedo venir a contar que no, porque esto o aquello, o no le puedo decir sí, porque esto o aquello. Simplemente aquí están las leyes, esto fue lo que pasó, así se hizo, así es la manera en la que dejamos de aportar en salarios mínimos y pasamos a UMA, ahí están las leyes en la pantalla. Es mi intención informarle a usted para que esté enterado y como les decía en un principio, forme un criterio propio. Y no nos vayamos con lo que dice el del video, con lo que dice el de allá o el de acá, incluso ni con lo que digo yo. Ahí están las leyes, las puede usted buscar, informarse, documentarse y saque su propia conclusión. Mejor dicho, en este caso, no sería la pregunta para mí, sería para usted. ¿Se siente usted afectado por la UMA? Si usted me lo pregunta a mí en lo particular, yo no, porque no alcanzo el tope salarial. Y si alcanzara el tope salarial o lo rebasara, sería cuestión de revisarlo más a fondo, pero casi estoy seguro que no. Sería mi respuesta. Ese es Rigel Jaciel. Mi organización sindical, o nuestra organización sindical, está trabajando para ello. Va a lograr algo, estoy seguro, algo en beneficio de nuestras compañeras y compañeros, tanto pensionados, jubilados, como los que estamos en activo, porque también es nuestro futuro, de los que estamos en activo, porque para allá vamos. Y es por eso la invitación al inicio del video. Conservemos la unidad en torno a la representación sindical. Maestro Alfonso Cepeda Salas, maestro Elpidio Yáñez Rubio. De esa manera vamos a fortalecer más a nuestra organización sindical para que consiga los logros que se requieren y que estén a la altura de nuestras compañeras y nuestros compañeros en beneficio de ellos, o mejor dicho, de nosotros y sus familias. ¿Verdad? Bien lo dice el maestro Alfonso Cepeda Salas. Toda conquista es el resultado de tu participación, y coincido. No dejemos en las manos nada más de los representantes sindicales las conquistas que pueda tener nuestra organización sindical. El CENTE somos todos. Y como él lo dice también el maestro Alfonso, todos somos uno y uno somos todos. Hagamos fuerza a nuestra organización, es lo único que tenemos para defendernos. Y lo pueden ustedes verificar en el sector laboral, en el sector privado, y lo digo con mucho respeto para ellos, las dificultades que ellos atraviesan, sin contar con una organización como esta, ¿verdad? Sin embargo, todos tienen derecho a pensar libremente y a expresarse libremente también.
Mis respetos para todos y cada uno de ustedes. Espero que esta información les haya servido. Sigo trabajando en este tema, sigo metiéndome al estudio profundo del tema, porque incluso hay ocasiones, en lo particular lo digo, donde me he sentido, siento en lo particular que incluso hasta contradigo algunas situaciones que nuestra organización sindical está defendiendo, y no es un tema que voy a dejar suelto ahí nomás. Quisiera yo seguirlo estudiando, seguirlo analizando, y más adelante, si es posible, hacer otro video informativo para tenerlos actualizados de la información. El objetivo de este video del día de hoy fue explicarles cómo fue que pasamos de cotizar en salarios mínimos a UMAS, ¿verdad? En ningún momento me atrevo a decir que usted no es afectado. La respuesta usted la tiene. Usted la tiene con base a las leyes o a lo que usted cree o piense, con todo respeto. Y nada más, ¿verdad? Solamente sí me interesaba hacerles conocer a mis compañeras y compañeros que cómo fue que pasamos a cotizar de salarios mínimos a UMAS y por qué nos aplican la UMA al momento de otorgarnos una pensión, ¿verdad? Entonces, es eso, compañeras, compañeros. Espero, como siempre, les haya servido este video. Les mando un fuerte abrazo. Espero se sigan cuidando de este mortal virus que estamos siendo testigos de los estragos que está dejando por todo el mundo. Y bueno, les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Cualquier duda que tengan, por favor, con confianza. Yo insisto, incluso si se dieron cuenta en el transcurso del video, no es un tema muy sencillo de explicar. No está nada fácil de explicarlo, porque cualquier palabra o cualquier situación se puede malentender o malinterpretar, y no es por ahí. Vuelvo a reiterar, mi objetivo es ayudarle a usted a que entienda cómo fue que pasamos a que podamos comprender, perdón, cómo pasamos de la cotización de salarios mínimos a las UMAS, por qué dejó de ser el salario mínimo una unidad de cuenta, ya lo vimos por qué, y por qué se creó la UMA, ¿verdad? Entonces, es eso nada más, compañeras y compañeros. Vuelvo a invitarlos a ser fuertes a nuestra organización sindical, a sus representantes. Estemos respaldando a nuestros secretarios generales del Comité Ejecutivo Nacional y el Comité Ejecutivo Seccional. Y ojo con las fake news, ¿verdad? No quiero con esto decir que yo tengo la verdad absoluta. Simplemente ahí están las leyes en pantalla, y con base a ello vamos a trabajar siempre con la finalidad, así sean buenas o malas noticias, que tenga usted lo que es, así simplemente. Si nos perjudicó alguna disposición, ahí está. Si nos benefició una disposición, ahí está. No se trata de salir a vender nada, como dicen algunos mensajes en WhatsApp que parecen cadenas, que se trata de que no todos se sientan afectados, se trata de que todos... Ojo, la desinformación es poder. Si la información es poder, la desinformación también es poder. Y hay que tener cuidado que no jueguen con nosotros. La realidad ahí está. Y cuando nos den argumentos de ese tipo, hay que pedir entonces el argumento legal. Esto no es de yo entiendo, o yo comprendo, o yo entendí, o así me dijeron. Esto es dónde dice, y en cuál ley, en cuál artículo, en cuál fracción, en cuál inciso, en cuál todo. Hay que consultar esas fuentes de información, compañeras y compañeros. Les mando un fuerte abrazo, me despido, que tengan un excelente día. Muchas gracias por la atención, como siempre, quedo a sus órdenes. Profesor Regel Jaciel Macedo.